Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude para seguir adelante, nos dé su fuerza, su Espíritu Santo siempre tiene que estar con nosotros eh, para poder vencer, mis hermanos, para poder estar fuertes en el Espíritu de Dios, para poder tener victoria frente al mundo y todo el pecado y la muerte que hay aquí. Les quería compartir, primero pedirle a Dios su palabra y su Espíritu Santo para poder discernir y hablar palabra de verdad, de bendición y de justicia. Algo muy importante acerca del Evangelio del Reino de los Cielos y de Dios nuestro Padre. Compartirles primero que nada la palabra, mis amados hermanos, y como ya sabemos, pues son los últimos tiempos. El mundo está cambiando. La gente que ignorante, que ignora la escritura, las señales y las cosas de Dios, como políticos y todo eso, que el calentamiento global y todo. Como dicen los salmos, dice, ellos hacen una investigación exacta y creen el profundo pensamiento de su corazón. Ese es el mundo y su justicia falsa, que se creen perfectos, pero no agradan a Dios ni tienen nada que ver con Dios. Entonces, mis amados, pues hay que estar preparados siempre, hay que estar con Dios siempre, no desear lo que tienen los pecadores, los mentirosos, los ricos, porque todo eso lo han logrado a costa de engaño y de mentira. Sus negocios son engaño y mentira. Como dicen también los salmos, que su boca suaviza sus palabras como aceite, pero por detrás es una espada desvainada, y acechan al justo. Entonces no debemos confiarnos del mundo, de los ricos y de los pecadores, mis hermanos, porque son falsos. Hipocresía hay en ellos. O sea, llegan con una sonrisa, con algo que aparenta ser bueno, pero por dentro, como dice, son lobos rapaces. No solo hablo de los ricos que son claramente del mundo, sino de todos los ricos que aún practican los falsos evangelios, prosperidad y cosas que no son del reino de los cielos y se hacen ricos a costa de la piedad, de las cosas, de las ovejas, de nuestro Señor, del pueblo de Dios, de los que quieren servir a Cristo, pero encuentran a esos lobos rapaces que los guían por una mentira. Bueno, mis hermanos, la palabra que les quería compartir, la escritura, está en Salmos 7. Voy a leerles el 10 y el 11. Le iba a leer solo el 11, pero voy a leer, de hecho voy a leer el 9 al 11. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón.
Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Bueno, lo vamos a leer más. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Bueno, mis amados, les quería hablar algo muy importante acerca del Evangelio de hoy en día, o de lo que se llama un evangelio, pero no es el Evangelio de Dios, sino que son cosas mentirosas y engañosas. La piedad de hoy en día, la religiosidad de hoy en día, acorde el catolicismo y aún lo que se llama evangélico, cristianismo, está muy errado, muy falso y muy mentiroso. Mucho espíritu de mentira se ha metido en la realidad de las cosas de Dios, en la sinceridad de Dios. Pues aquí mismo acabamos de leer que el Señor no ve la fachada, ni la apariencia, ni un verbo que suene bonito para caer bien a los demás, sino que Él prueba la mente, lo que piensas, y el corazón, tu alma, lo que eres. Por eso Él prueba a sus hijos siempre, para ver si en realidad lo aman o en realidad son lo que aparentan ser. Porque no hay nada más efectivo que probar las cosas. No es lo mismo decir que esto es dulce o salado porque te lo han contado, o que tú mismo vas, lo lames y lo pruebas que es dulce. Y hasta tienes una idea más clara de lo que hay ahí en ese vaso o en lo que sea, porque lo pruebas y ya nadie te lo va a contar. Nadie te va a dar una idea, porque a veces cada quien tiene una idea propia de sí mismo, pero no es la real. Dios prueba la mente y el corazón y Él sabe lo real de cada quien. Eso es para que vean que Dios es certero, es real, no es alguien que se pueda jugar con Él. Entonces el punto importante por medio de el Espíritu Santo es tratar que Dios es justo y que Dios castiga, que Dios está airado. Había más cosas que quería buscar para leer, pero con esto basta para explicarlo. Dios está airado con el pecador, con el impío, con el que no se arrepiente todos los días. Airado. Estamos en un tiempo de gracia, que Él espera, que tiene paciencia. Pero mientras siguen en pecado, Él está airado con ellos. Y cuando tú te airas con alguien, no quieres estar cerca de Él. Pero ¿qué está esperando el Señor? Si no se arrepiente, dice ahí más abajo, dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. O sea, todo lo que ya está profetizado, eso son todo lo que Él ha preparado ya para el pecador, si no se arrepiente, para el impío.
O sea, son armas que Él preparó ya, pues Él controla todas las cosas. O sea, el fuego, las estrellas que caerán del cielo, que son prácticamente meteoritos, las plagas, espíritus de muerte, eh, todo eso, mis hermanos, son sus armas que tiene preparadas ya contra el impío y que se están desatando. Y que Él está airado con el impío, el pecador, todos los días si no se arrepiente. Y qué feo es, o qué temeroso es, que Dios esté airado contigo. Que, que Él solo espera que te arrepientas, pero hay un diablo engañando que parece que te acomoda la vida. Eso lo hablo para los acomodados, para los que piensan que no tienen ninguna necesidad, ningún mal, pero en sus corazones están necesitados de la verdad. Sus almas están muertos de algo real y no lo tienen. Entonces, siempre el cristianismo falso, que solo su meta es hacerse ricos con ofrendas, con la ignorancia digo porque la ignorancia de la gente, porque ignoran el Evangelio, ignoran el verdadero camino, ignoran a Cristo y no lo buscan por sí mismos. Entonces son engañados por ignorancia. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Entonces llegan estos lobos rapaces y hablan solo bueno, con palabras suavizadas. Y dicen, Dios es amor, Dios ama, Dios perdona. Imagínense que el Papa llegó a decir que no existe el infierno porque esa idea no cabe a un Dios de amor. Porque Dios es amor y un Dios de amor no puede tener un lugar donde sean atormentados para siempre. Y eso es falso, mis hermanos, porque el amor es justo, se goza de la justicia, mas aborrece eh, la injusticia, lo que no corresponde. Entonces al pecador y al injusto, pues lo que le corresponde es el castigo. Dios es un Dios justo y claramente tienen que tener claro que hay que predicar todo lo de Dios, no lo que les va a traer más riqueza solamente, porque la gente va a querer ser más generosa porque ve que es algo, escucha palabras que les satisfacen su alma, que solo espera escuchar palabras de bien. Y esas palabras por lo general le llegan mucho a los ricos, a los que están bien posicionados, que quieren escuchar solo prosperidad, bien, en la meta que ellos quieren, no en el reino de Dios, ni en la justicia del reino de Dios, sino en el deseo de su corazón, de riquezas, comodidades en la tierra y de amor, de solo amor, de un Dios permisivo que va a perdonar todo, todos los errores y todos los pecados siempre, aunque sean cometidos una y otra vez, pero las escrituras mismas nos dicen lo contrario. Si leemos las escrituras y las entendemos para justicia con el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta de que no es así. No es eso mentira que predican y que toman un contexto de un poco de escritura y se afirman en eso para afirmar
más la palabra de engaño que ellos dicen, la interpretación de engaño que ellos dicen, para que muchos más los sigan y crean y ofrenden a esos lugares, porque dice, teniendo necesidad de oír, se amontonarán a escuchar a lobos rapaces y a engañadores, o sea, teniendo comezón de oír, o sea, necesidad de oír la palabra, van a amontonarse para oír a engañadores, que les van a engañar más que nada, porque les van a decir un evangelio que no es, un camino que no es, que les permite el pecado y todas esas cosas. Imagínense por predicar esas mentiras del puro amor de Dios, no diciendo que Dios se aira contra el pecador, aborrece el pecado, Él espera que se arrepientan del pecado para que lo dejen de cometer, porque el pecado es algo muy horrible a los ojos de Dios, es una muerte, es una enfermedad, es una pestilencia contaminante, destructiva, que Él aborrece. Y que a sus hijos, a los arrepentidos, Él les da el poder para dejar el pecado, la fuerza por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Pero el que no deja esas cosas, Dios va a estar siempre airado con ellos. Y solo está dando el tiempo para los que se arrepientan, para el tiempo de gracia que Él predestinó ya. Y se está acabando ya. Para desatar sus armas en contra de los impíos y destruirlos. Porque tienen que saber que si no se arrepienten a Dios y no recurren a Jesucristo y no van a Dios por medio de Jesucristo, van a ser destruidos por Dios. Porque están perteneciendo a lo que Él aborrece, a una enfermedad destructiva que hace a los humanos, a ángeles, a demonios, a todo que perezca, que mueran. Imagínense, mis amados, que los humanos tienen menos testimonio delante de Dios que ángeles que fueron hechos espirituales, que estuvieron dando buen fruto en el cielo, que estuvieron a cargo de ser brillantes en el cielo, de dar buenas cosas en los cielos, de un buen trabajo, y lo cumplían hasta que fueron contaminados para venir a llegarse a las hijas de los hombres. Y pecaron, se equivocaron, pero hacían buenas cosas, obedecían a Dios y pecaron. Y no les fue perdonado por el pecado, por la desobediencia, por hacer lo que no corresponde, por pasar la voluntad de Dios, el mandamiento de orden, por lo que no tenían que ellos hacer, a llegarse a seres impuros, pues los hombres y las hijas de los hombres no estaban limpios y se contaminaron con ellos y no fueron perdonados. Ellos están en prisiones eternas esperando el día del juicio y no fueron perdonados, ni ellos ni su descendencia. Seres que tenían mejor testimonio delante de Dios, en serio. Y los hombres que al poco tiempo de haber sido creados desobedecieron, pues, ¿qué creen ustedes? Dios ha sido muy misericordioso con la humanidad. Ha tenido mucha paciencia. Por eso dice que Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y en los Salmos dice, porque pecaron contra ti, porque les traías mal y se arrepentían y se acordaban de que tú eras su escudo, pero luego murmuraban en sus corazones. Y traías mal, pero
detenías tu mano porque te acordabas de que eran hombres, que era un soplo que viene y se va y ya no es nada. Y Dios detenía su mano y su ira en contra de ellos. Entonces eso es para que vean la misericordia de Dios. Que Él detenía la ira que ellos merecían por el pecado, por las abominaciones, al pueblo de Israel, para que vean la misericordia de Dios. Eso es su misericordia. Porque al final, pues el que hace pecado merece la muerte. Y es ley eterna, justicia eterna en el reino de Dios. Y todo pertenece a Él. Entonces, mis amados, hay que dejar claro que el que no recibe a Dios no le espera más que la muerte y la condenación eterna. Y está escrito en muchas partes de la Escritura. Porque si algunos no creen a las palabras del Espíritu Santo solamente, y solo se afirman en un libro con tinta y papel y escritura, pues está escrito en muchas partes de la Escritura que Él no perdonará a los impíos si no se arrepienten a tiempo, que Dios está airado con el impío todos los días, porque Él sigue en pecado, su mundo es pecado, y el Señor prueba la mente y el corazón. Y mientras ellos piensan que lo hacen como con los humanos, que aparentan una apariencia de piedad, de tranquilidad y de amor, y hasta ellos mismos se quieren convencer de ser buenos, en sus corazones y en su mente están pensando abominación, mentira, maldad, engaño, y les gusta escuchar pecado, los deseos de su corazón. Su alma se sacia de maldad, de ritmos de la tierra, de pecados abominables, deseos carnales. En eso se goza su corazón. Y Dios es un Dios que conoce el alma y el corazón. Prueba la mente y el corazón de los hombres. Entonces Dios es alguien que no van a poder engañar jamás. Jamás. Engañarán a hombres, a la humanidad, a sus semejantes que viven en pecado, pero a Dios no, porque Él es espíritu y Él escudriña el corazón de los hombres. Él vive en el espíritu y el espíritu todo lo sabe. Porque dice, ¿quién conoce a Dios? ¿O quién conoce al hombre? Sino el espíritu que está en el hombre. ¿Y quién conoce lo profundo de Dios? Sino el espíritu que está en Dios. Entonces, ¿quién es el que sabe todas las cosas? Dios y su Espíritu Santo. Entonces, mis amados, eso es el problema de los falsos evangelios y falsos predicadores de hoy en día, que le han quitado la verdad al evangelio de que Dios es temible, Dios es justo, Dios es santo, y que aunque se airen muchos diciendo que el Jehová de la Biblia era el malvado, que era el que mató más que miles de todas las guerras que hubieron en la humanidad, falso. Él es justo, Él es santo y es el mismo Cristo, y es el mismo Padre, y es el mismo Dios. Él es justo, Él ha tenido misericordia. Él ha tenido misericordia. Por eso ha detenido su mano. O si no, hoy en día no debería quedar nada de humanidad por el pecado. Pero Él ha tenido paciencia, ha tenido misericordia. Ha querido sacar lo poco bueno que puede sacar de esta humanidad. Lo poco bueno. Por eso ha dejado crecer junto la cizaña con el trigo, como dice la Escritura, mis amados. Pero ha tenido paciencia para lo poco que le quiere escuchar.
para lo poco que va a querer seguir los caminos de Dios, para lo poco que va a querer seguir la justicia. Solo por ellos ha tenido paciencia. Y así está escrito. Por eso dice que pocos son los que se salvan y muchos son los que entran por la puerta ancha. Y pocos son los que encuentran el camino de la verdad. Entonces con eso han creado un evangelio permisivo, que a cada quien se le ocurre lo que él quiere, que unos piensan que se van a salvar teniendo demonios en sí, porque aquí mismo habla qué es lo que pasa con el pecado y con los espíritus de pecado cuando el impío se allega a ellos, porque dice: he aquí el impío concibió maldad, hizo maldad, la creó la maldad, el espíritu de maldad, se preñó de iniquidad, se preñó, se relacionó con el mal, y eso lo hizo preñarse, tener como cuando tienen un bebé, las mujeres, pero en el espíritu. Ellos hicieron maldad y luego se preñaron con la maldad. Hicieron actos que no debían con la maldad y se preñaron. Prácticamente crearon un hijo espiritual, un espíritu espiritual de maldad. Y dio a luz engaño. O sea, al final su parto, lo que concibió de él fue engaño, fue maldad, fue mentira, fue hipocresía, fue toda la enfermedad del pecado, mis hermanos, espiritualmente hablando. Entonces ahí pueden ver lo que pasa, lo que ha pasado en el mundo y en lo que se llama cristianismo hoy en día, la religión, lo católico, que hablan tanto engaño y tantas cosas distorsionadas, porque no le temen a Dios, porque a la humanidad se le ha estado enseñando solamente el diablo, porque el que es del Espíritu de Dios y el que es un verdadero hijo de Dios habla la verdad de Dios, la justicia, no le quita ni le cambia a sus palabras. Y la verdad de Dios es que Dios es un Dios de temer, que Dios va a destruir a los pecadores, que los va a destruir eternamente, y que antes de eso aún Él tiene preparadas sus armas de destrucción, guerras, terremotos, desastres naturales, meteoritos del cielo, todo, sufrimiento, todo, muerte, montañas de muerto, pudrición, cosas insoportables. La humanidad que hoy en día está acostumbrada a estar acomodada en un lugar muy bueno, van a desear la muerte y no va a estar la muerte. Entonces, mis amados, han perdido el respeto, el temor de Dios. La humanidad ya no ha alcanzado, porque un hijo de Dios que comienza por temor a seguir el Evangelio y se perfecciona en el amor, porque ya es un hijo de Dios y ha crecido espiritualmente y sirve a Dios porque lo ama y a sus hermanos. Ama a su cuerpo, a su iglesia, comprende ya lo que es, que son uno. Pero el impío, el que se arrepiente, va a empezar a servir a Dios por temor. Pero ese temor, el diablo se ha metido en el Evangelio, en cristianismo, catolicismo, en lo que puedan ver hoy en día, y ya no les enseñan la verdad, le quitan a las palabras, y los que le quiten a las palabras de este libro, o de esta escritura, dice, o los que le quiten a mis palabras, porque aunque sea el Espíritu Santo que le da la palabra y ellos lo quieran omitir por agradarle a otros, están quitándole a las palabras de Dios. Y los que quiten de estas palabras, dice, yo les quitaré la parte del libro de la vida. O sea, ya no serán salvos. Y eso quiere decir que se perderán como todos los impíos. Y le han quitado mucho la severidad del castigo de Dios por el pecado.
que Dios está airado con los pecadores, porque ellos son los que destruyen la humanidad, ellos son los que están en contra, son enemigos de los justos. Mientras el justo quiere salvar, quiere dar un mensaje de verdad, quiere dar un mensaje de justicia, ellos están aumentando el pecado, llamando a otros a la mentira, llamando a otros a la sexualidad, llamando a otros a la perdición, a la droga, al alcoholismo, a todos los espíritus que ellos conciben, que fornican en su espíritu con mentira, con engaño, y luego conciben hijos espirituales, demonios de eso, y se los pasan a otros, y los meten en otros. Entonces ahí pueden ver cómo el diablo se ha metido en todo, y no predican el infierno, no predican que Dios va a destruir al pecador, va a destruir al impío, sin misericordia, porque Él ya ha aplicado la misericordia desde el principio del mundo, y que Dios es un Dios de temer, es un Dios de temer, es un Dios poderoso, es el único y verdadero Dios vivo, que Él piensa por sí mismo, que Él es justo por sí mismo, que Él es santo, que Él es el que manda. No es un Dios de yeso, un Dios de madera, una imagen, una figura, una foto, un mono. No, Él es un espíritu. Él piensa, Él crea, Él manda. Él es espíritu, primeramente. Y tiene templo, cuerpo, Jesucristo. Pero un espíritu es un ser viviente y pensante. Un espíritu es algo existente, que no... El espíritu en sí, pues, no tiene cuerpo, ni forma, ni nada, pero existe. No lo puedes ver físicamente, pero nosotros tenemos un alma espiritual, que no la podemos ver, pero ese es el que piensa realmente en nosotros, es el que mantiene vivo nuestro cuerpo. Físicamente, pues, hay órganos como el corazón, que bombea la sangre, que en el cerebro manda las órdenes al cuerpo para que se mueva, pero eso es físicamente, pero esos son órganos que se descomponen y mueren, y que mientras haya vida se mantienen funcionando, pero luego se pudren si se va la vida, y la vida es el espíritu, ese es el que somos realmente. Entonces ahí pueden ver que esos somos los seres pensantes y vivientes reales, y Dios es espíritu. Él es el Padre de los espíritus, Él es el Dios verdadero. Entonces con Él no se puede jugar, como los católicos o los que piensan en figuras, formas, y que aún a Dios lo quieren asemejar como una estatua, o una forma, o a un Cristo con pelo largo y todo eso. Pero más que una forma, ellos son espíritus, son seres reales, vivos y pensantes, y que tienen paciencia, amor y justicia. Si tú crees que la justicia de la tierra es tan justa, imagínate Dios. Él es eterno y Él no cambia. Y a donde no predican la verdad, han creado que no le teman a Dios. Que les digan que lo ven en la misma escritura que Él aborrece, que adoren estatuas y cosas, y que aparecen gente ignorante besando estatuas y cosas. Y que aparece otro que estudia para engañar a la gente, que les dice, no, pero nuestra Biblia, peleando religiones con religiones falsas, porque al final todas han caído en la falsedad, todas, peleándose a la gente
para tener más gente que le sigue y le da dinero. Y diciendo, no, nosotros no adoramos las estatuas. Es solo una forma, como ese hombre Luis Toro, no sé cómo se llamará. Pero es un engañador más. Y muchos más. Y no solo en esa religión. En más religiones. Que se dedican a justificar los pecados. Interpretando con espíritus de engaño la escritura. No la palabra de Dios. La escritura. Distorsionándola. Porque la palabra de Dios no cambia. Y con la escritura es muy efectiva. Entonces, mis amados, eso lleva a crear tonteras de religiones, como pensando que gente que es ser homosexual, lesbiana, forman una iglesia diciendo Dios es amor, y Él es amor, y Él no importa si hay hombre con hombre o mujer con mujer, esto es amor y Dios es amor, entonces Él nos permite esto. Y entonces nos vamos a salvar y hasta sienten la presencia del Espíritu Santo según ellos, pero son presencias demoníacas. Porque ellos mientras estén en pecado y en lo que Dios no les ha mandado y que ellos espiritualmente hayan concibido maldad, y se preñaron de iniquidad, de demonios, de malos, de demonios y espíritus con malos deseos, cosas que van en contra de lo que Dios creó. El hombre deseando a hombres, mujer con mujer, y cosas de orgías, que ellos le llaman amor y son deseos incontrolables, son pasiones, no amor. Entonces, y ellos crean religiones pensando que se van a salvar con esos pecados. Y es totalmente irracional. No es de Dios. Y se van a morir. Y van a ser condenados. Y si no están muertos el día del juicio, van a ser atormentados antes de llegar allá al infierno. Acá. Con los juicios de Dios que ya se están desatando sobre la tierra. Y eso también ha llevado a crear que la gente no se esfuerce por buscar la verdad, que tomen cualquier verdad, que van a ser salvos sin hacer ningún mínimo esfuerzo, porque el esfuerzo lo pone Dios, no nosotros mismos, su Espíritu Santo, y las obras son de Dios, no nosotros mismos, y de su Espíritu Santo. Por eso no somos salvos por obras para que ninguno lo gloriemos, porque las obras son de Él, pero esas obras nos van a salvar por medio de Cristo Jesús, porque su Espíritu Santo, para demostrar que le amamos, va a traer obras, va a hacer obras, va a haber predicación, va a haber palabra, va a haber efectos reales en nosotros. Entonces, se ha creado mucho evangelio mentiroso, de que la gente no se preocupa en realidad de esforzarse, de amar a Dios, de seguir su palabra, de leer la Biblia, de leer las Escrituras, de mantenerse en su Espíritu Santo, en oración y en ayuno, amando a Dios de verdad, buscándole con interés, sino que creen que por hacer una confesión por su boca, ya es todo. Y no. Dios, así como dice ahí, que Él prueba la mente y el corazón, entonces Él ve tu interior, no solo lo que tú quieras demostrar o lo que tú hables verbalmente humano, no sirve. Él, cuando tú te arrepientes realmente a Él, Él está viendo tu interior, escudriña tu mente y tu corazón, si realmente lo hiciste o no. De nada te sirve solo hacer una confesión si por dentro no lo estás sintiendo ni creyendo. De nada delante de sus ojos. Lo que para Él es válido, lo que es espíritu, lo que es real. Entonces, eso ha creado mucho mentira en la iglesia, en el pueblo de Dios y en todo. Porque no le temen a Dios. Piensan que Dios no es severo en castigar el pecado, y sí es severo,
Es muy severo, mis hermanos. Lo que ahora estamos viviendo es la parte de Dios, de la misericordia, del amor y de la comprensión. Y que ahora es más comprensivo porque Él vino a este mundo y es Cristo. Por eso es más comprensivo con nosotros. Pero aún Él, sin haber venido, no era igual. Porque ese mismo Cristo fue el que se tragó vivos a los que pecaron contra Él, contra Dios, contra Jehová. Cuando Dios les mandó y les ordenó que no tomaran nada, ni desearan nada de los despojos de cierto pueblo que fueron, y unos sí tomaron y lo escondieron y echaron suertes, y al final llegaron a los culpables. Y Dios mismo dijo, apártense de ellos, y donde estaban ellos, se abrió la tierra y los tragó vivos, y se descendieron vivos al Seol. Y muchos ejemplos más que hay en la Biblia, que por eso dicen que Dios ha matado más gente que las guerras de la humanidad. Pues sépase que esas guerras son profetizadas por Dios, y Él las ha creado y son parte del poder que Él tiene para destruir a los pecadores. Y que eso se va a ver nuevamente y peor, porque ya estamos en los tiempos finales. Entonces, ese es el mismo Cristo que otros por cosas menores no se pudieron salvar. Que Saúl, por rebelarse y hacer lo de su propio corazón y no obedecer a Dios totalmente, fue desechado. Y otros reyes, cuando estaba Jezabel, por haberse hecho amigo del que él le había dicho que no se hiciera amigo, y haber dicho mi hermano es, fueron desechados. Entonces, por esas cosas, él desechó a muchos y fueron muertos, mis amados. Eso es para que vean la severidad de Dios. La severidad de Dios para castigar el pecado. Y ustedes creen que se van a escapar. Ustedes creen que se van a escapar viviendo ese evangelio frío, ese evangelio falso, ese evangelio que dice que ama a Dios y en realidad no le importa. No se preocupan, no hacen nada, cuando Él está preocupado de que sus hijos, que tienen su Espíritu Santo, amen a sus hermanos y a los que necesitan salvación, esforzándose en la predicación, esforzándose en el reino. Y hoy en día hay cristianos que se dicen cristianos y no hacen nada. Y se basan en un versículo que le explicaron mal, un lobo rapaz, un mentiroso, y que le dice somos salvos por gracia y no por obras. ¿Pero para qué? Para que nadie se gloríe. Más hay muchos más versículos que te dicen claro que Él viene a recompensar a cada quien conforme sus obras, conforme lo que ha hecho, conforme lo que ha trabajado y ha producido para el reino de Dios. Porque estamos en un lugar donde hay que trabajar. Esto es la viña del Señor. Y hay que trabajar. Porque Él viene a dar su paga, tal cual como dice la parábola de la viña, que había un señor que había una viña y estaba trabajando, y unos vinieron al calor del día donde estaba lo sofocante, otros vinieron a mediodía, otros vinieron hasta cuando ya estaba terminando. Y a todos le acordó lo mismo. Y los que aguantaron el calor del día, acuérdese en los tiempos de que los cristianos eran muertos, perseguidos, quemados, su familia, sus hijos. Qué dificultad. Y ahora que ya se está acabando todo, está todo más tranquilo aparentemente, pero en realidad el engaño está mucho más grande. Por eso hay tanto cristiano falso, cristianismo falso, evangelio falso, muchos más engaños. Muy difícil de encontrar el camino de la verdad en estos tiempos. Muy difícil, mis hermanos.
Hay mucha mentira, mucho engaño, meta al cristiano, pastores meta al cristiano, mucha mentira, mis hermanos, mucho falta de respeto a Dios. No hay temor a Dios en ninguno de esos corazones. Entonces se han hecho muy permisivos al pecado. Cualquier idea la acomodan y muchos siguen esas ideas porque a ellos les gustan esos pecados y les gusta pecar y les gusta seguir el mal. Y sus corazones en realidad no son de Dios, son del diablo. Pero ellos toman esos evangelios porque le acomodan, porque les permiten seguir en los pecados que ellos quieren y hasta pues dan sus ofrendas a ese evangelio porque le permiten lo que ellos quieren. Pero no es lo que Dios quiere, sino lo que ellos quieren. Un evangelio que a ellos le acomoda para seguir pecando, para seguir siendo falsos, para seguir siendo no amadores de Dios y no respetuosos de Dios, no amadores de la justicia, no amadores de la verdad. Dios es la verdad y Dios es la justicia, y no lo aman, no lo quieren, no les importa, pero en sus corazones lo aborrecen, tal cual el pueblo antiguo. Cuando Dios les trae problemas, se acuerdan de Dios y dicen, Dios, sí, Dios los salva, Dios, todos estamos en las manos de Dios. Como cuando aquí hubo el terremoto o cuando ocurre cualquier desastre natural, todos andan con Dios en la boca, pero luego reprochan en sus corazones y sienten mal de Él. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué murió mi familia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me enfermé? ¿Mm? Y no aceptan la voluntad de Dios. Job es un ejemplo de que lo que es aceptar la voluntad de Dios. Ciertamente recibiremos solo el bien de Dios y el mal no recibiremos, y en esto no pecó Job, dice. E incluso prefirió a Dios más que sus anhelos de la carne y a su propia mujer, porque algunos ponen a su mujer más que a Dios. Si ella les dice algo del pastorado y todo eso, pues ellos hacen lo que ella dice, porque están más en los placeres de la carne. En cambio, cuando la mujer de Job le dijo, ya, maldice a Dios y muérete, mira, en vez de ayudar, era una carga más. No siempre hay que preferir las cosas de la carne. Y Job le dijo, solamente recibiremos el bien de Dios y el mal no recibiremos. Hablas como todas las mujeres fatuas, necias. O sea, quieren vivir solo en la gloria, en lo cómodo. Y cuando viene el mal, prefieren morirse. No, todo hay que soportarlo. Todo hay que tener paciencia. Y todo hay que seguir glorificando a Dios. Porque Él está probando nuestros corazones. Qué tan sinceros somos. Si le amamos, si hay verdadero amor de Él en nosotros. Si vamos a soportar el bien y el mal, la riqueza y la pobreza, lo bueno y lo malo, y lo vamos a seguir amando. Aunque parezca difícil. Eso es un corazón que realmente ama, que realmente prevalece. Entonces, esos falsos evangelios han creado una humanidad muy ignorante, muy poco temerosa de Dios, que cualquier cosa la reciben. Por lo general reciben más lo del pecado, lo del diablo, lo de riquezas, lo de bendición en la tierra, de riquezas de la tierra, permitir los deseos de la carne, y que son todo perdonado, todo salvo por solo hacer una confesión y luego irse a pecar y vuelve a arrepentirse y así. Y pagar por perdón de pecados, o besar una estatua, o castigarse, pegarse por una estatua de pecados, o hacer una manda, no sé, tanta ignorancia. Y por eso piensan que se van a salvar. Y con eso, y ya. Y su corazón es mentiroso delante de Dios.
es hipócrita. No lo aman, no soportan nada. No están dispuestos a nada por Él. No lo aman. No tienen al Espíritu Santo. No aman a sus hermanos. Se aborrecen unos a otros, arman pleito unos a otros, en el nombre de Dios. Porque los evangelios y las falsas religiones de hoy en día se sacan los ojos unos a otros. Y eso es el diablo. Pero ahora lo hace en el nombre de Dios. Para que los necios y ciegos, muertos, sin el Espíritu Santo, se dejan engañar. Y muchos por eso ni siquiera quieren saber de Dios. Porque ven algo vergonzoso. Pero no saben que eso no es Dios. Que son cosas de la tierra. Que están muy lejos de conocer a Dios. Muy lejos. Dios es santo. Dios es poderoso, temible. Pero los hijos de Dios, pues ya le sirven por amor, no por temor. Uno ama a Dios. Sabe que Dios es hermosísimo. Muy hermoso. Alguien que tiene todo el poder y que pudiera limpiar todo en un segundo de pecado, de pecadores, y hacer una creación toda nueva, limpia, pero se da la paciencia de esperar que se arrepientan, de tener misericordia, a pesar de que merezcan la muerte, de dar tiempo, de esforzarse en dar su mensaje de arrepentimiento. Es alguien muy amoroso. A pesar de que él tiene que ser justo, es muy amoroso. Está haciendo todo lo posible por no castigar la humanidad conforme lo que merece. Pero tienen que tomar su salvación a Cristo y cambiar sus corazones a un nuevo corazón, lo cual la humanidad y el cristianismo de hoy en día, y todos no lo están haciendo. Van a Dios, hacen una confesión por boca, pero su corazón sigue siendo igual. Siguen siendo mentirosos, falsos y aún más hipócritas, porque en el mundo eran lo que eran. Pero cuando se meten al cristianismo fingen ser buenos, pero en su corazón anhelan el pecado, no aman a Dios, y se mete más hipocresía en ellos. Entonces es muy necesario buscar a Dios, conocerle, ser bautizados con su Espíritu Santo. Sin Él no podemos vencer. Ir a Dios por medio de Cristo Jesús y predicar todo el Evangelio. Saber que Dios es temible, que Dios va a castigar a los pecadores, que Dios los va a destruir el pecado. Y todo el que no se soltó del pecado va a ser destruido y desechado junto con el pecado. Porque prefirió el pecado, desechó a Dios, desechó a Cristo, desechó el sacrificio, desechó el esfuerzo de Dios por salvarlos, desechó mucho sufrimiento por salvar la humanidad, justamente pagando un precio, porque Dios es justo, y no lo aprovecharon. Entonces no le queda más que ser condenados, que ser quemados y aniquilados, sufridos, porque no crean que todo va a ser un castigo y ya, te fuiste a un lugar y ya, no, es un sufrimiento terrible. Y va a comenzar aquí, para los que estén vivos, con todos los castigos y las cosas que vienen. Todo, mi hermano, todos debemos predicar la verdad, saber que Dios es un Dios amoroso y hermoso, pero también es fuego que quema, que limpia, y que debemos saber que Él prueba nuestro corazón siempre. Estamos en pruebas, dificultades, y debemos seguir confiando en Él, seguir amándole, para demostrar la realidad de nuestro corazón que le amamos. Mas si realmente no es así,
No vamos a pasar las pruebas, vamos a estar airados con Él, vamos a blasfemar y hablar espiritualmente mal en nosotros. A lo mejor por fuera no, pero por dentro vamos a, Padre, ¿qué esto? Hoy, Señor, ¿por qué esto? Pero no debemos ser así, debemos tener amor natural y real y espiritual en nuestro corazón. Soportar todo, estar dispuestos a todo por Él, amarle de verdad, pues Él nos amó de verdad y nos ama de verdad, que nos demostró en la cruz, lo demostró haciéndose carne, mis hermanos, viviendo Él en un cuerpo espiritual eterno y perfecto. Vino a prevalecer y a sufrir lo que se sufre en la carne y a ser siervo. Se hizo siervo, siendo Dios y estando con Dios como uno con Dios. Él se hizo siervo, mis hermanos, para servir, se hizo de carne. Y fue difícil. Él nos demostró un amor muy grande, hizo algo muy grande. Y nosotros, en nuestro espíritu, debemos demostrar que le amamos también. En serio. Y eso lo podemos lograr por su Espíritu Santo. Ni siquiera por nuestra propia obra ni nada. Porque el humano no va a lograr hacer realmente amar a Dios. No va a lograr realmente cumplir su voluntad sin el Espíritu Santo en nosotros. Porque el humano siempre ha sido falso, hipócrita, mentiroso, habla pero no cumple. Sus palabras vienen contaminadas, dice voy a hacer esto y no lo hace. Mas Dios es espíritu y Él lo que habla dice. Y por eso nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo que no juráramos, porque Él vio que no somos capaces en carne. Entonces debemos arrepentirnos, debemos seguir a Dios, debemos esforzarnos, debemos de amarlo por medio de su Espíritu Santo. Por eso el humano siempre es mentiroso. Y si nosotros lo hacemos sin Él y sin su Espíritu Santo, vamos a llegar a ese evangelio falso de hoy en día. Que le decimos amor, que le decimos que lo amamos, que le decimos que le creemos, pero no hay obras que demuestran que realmente lo hacemos en nuestro corazón. En serio, en serio. Y eso es muy malo y condenable, mis hermanos. Eso es un engaño del diablo. Por eso ese espíritu de ese evangelio es un evangelio que sale de la carne, de mentes humanas, interpretaciones humanas, mis hermanos. Y ahí se crean esas religiones de homosexuales, de metaleros cristianos, de homosexuales, lesbianas cristianas, de incluso los que no andan en esas cosas, pero hipócritamente dicen que lo aman, que Él es primero en todo, pero en el momento de la decisión del Evangelio lo niegan, no lo aman, no oran, no ayunan, no buscan de Dios, no les importa. Entonces son evangelios salidos de la mentira, de la carne, del diablo y del engaño. Entonces con eso no vamos a lograr ser del Espíritu Santo. Los del Espíritu son reales, son vivos, aman de verdad a Dios, le buscan de verdad y pasan las pruebas con Dios. A pesar de las dificultades le siguen amando, le siguen buscando. Si se ven que se sienten como lejos de su presencia, lo lloran, mis amados. La presencia de Dios es algo muy indispensable para nosotros los hijos de Dios. Tanto que David le decía al Señor, tengo sed y hambre de ti, Señor, perdona mis transgresiones, no apartes de mí tu Santo Espíritu, con una necesidad de tenerlo, porque sin el Espíritu Santo de Dios no vamos a poder vencer ni prevalecer, mis amados. Eso es lo que el Espíritu de Dios les quiere decir. Que prediquemos la verdad, que prediquemos el infierno, que prediquemos que Dios está airado con los pecadores, que no los ama. Ama al pecador, sí dice que lo ama,
porque lo busca para que se arrepienta. Pero Él no puede estar cerca de los pecadores. Mientras sigan en pecado, Él no los va a perdonar. Él busca el arrepentimiento del pecador, y aquí mismo lo dice. Dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, es una advertencia. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte. Entonces ahí pueden ver la realidad. Eso hay que predicar, la verdad, para que el mundo busque de Dios. Para los que creen a Dios un poco, aunque sea, empiecen a tomar en serio. Los que creen un poco del Evangelio, empiecen a buscar en serio. Que tengan el temor de Dios real. Que sepan que si no buscan de Dios van a ser castigados. Que si no se esfuerzan en el reino de los cielos van a ser desechados. Van a ser condenados junto con los pecadores. En serio. En serio, en serio. Porque la humanidad ha perdido el temor a Dios, el temor a pecar, el temor a lo santo, el temor a buscar lo santo, a buscar a Dios de verdad. Lo ha perdido. Y eso lo ha creado el diablo, sus engaños y sus evangelios de mentira. Los amo, mis amados hermanos, sigamos adelante, estamos en los últimos tiempos, debemos seguir verdaderamente los caminos de Dios, debemos esforzarnos en Él, vivir con Él, vivir perfeccionados en Él, buscarle de verdad, buscar la santidad, buscarle la verdad, buscar lo santo, buscar lo justo. Él es todas esas cosas, buscar el amor. Ser hijos de amor, de Dios, de la justicia. Ser verdaderos, ser sinceros. Hablar la verdad. No buscar agradar al mundo, sino a Dios, agradar a Dios. Hablar la verdad de Dios. No omitiendo nada. Por atraer a más personas, por traer más ofrenda, más ayuda, no. Hablar la verdad. Los amo, mis hermanos, estamos en los últimos tiempos. El Señor ya viene y busquemos de Dios en serio. Busquemos el camino de la justicia en serio. Seamos hijos de Dios, hijos del Espíritu Santo, hijos de amor, hijos de la palabra, hijos de la justicia. Y no neguemos su amor, su justicia, su eficacia y su castigo a los pecadores. Y la muerte y el castigo eterno que le espera al pecador y al impío si no se arrepiente de verdad. Y le hablo aún a los que se dicen cristianos pero siguen el impío, la impiedad, sin el amor, sin Dios, sin Cristo. Dios lo bendiga, mis amados hermanos, abrazos en el Señor, sigamos adelante y sigamos en la verdad, en Dios y en su justicia. Bendito sea su nombre para siempre. Cristo viene, el Señor viene, a Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Amén. Y gloria a Dios para siempre.